Démosle paso a nuestro amigo Mauro Andino. Ahí estamos. Mauro, ¿me escuchas? Buenas noches. Aquí estoy presente, querido Nelson. Qué gusto poder compartir contigo y con todos quienes están conectados a esta hora. Yo pensé que ya se olvidó de mí, No, hermano. no, Dije, lo que yo sabía que yo soy bien puntual. Lo que pasa es que tenía unos anuncios, porque ya me están cayendo pues unos anuncios a Mauro. sí, veo, o sea, usted también ya tiene Ya, bastante publicidad ya, ahora, por eso. aquí la pauta rueda también, vea, con unos heladitos. Yo dije que nunca me iba a vender. Ah, que es un helado riquísimo. Bien vendido, carajo. Helados, No, no, muy María bien, Elena. muy bien. Heladería, Muy perdón, bien, heladería. amigo, muy bien. Mauro, No, a no, ver, muy bien. antes de cualquier cosa, saludarte y también pues enviarte nuestros sentidos de pésame porque sabemos que tu abuelita había fallecido y que por ello no estuviste la semana pasada. Y algunos amigos escribieron y me decían, oye, yo le dije, escríbanle a Mauro y denle su mensaje. No, muchas gracias a ti, amigo, por tus palabras. La verdad han sido momentos bastante difíciles en lo familiar, sobre todo, pues obviamente para mi padre, para mis tíos. Tengo dos tíos, un tío y una tía. Obviamente, pues perder una madre en el caso de ellos y en Claro, el caso mío, de mi hermano, de mis primos, perder una abuelita siempre será difícil, pero como dice un buen amigo mío, creo que hay que seguir pedaleando, como claro. Carapaz, hay que Ajá. seguir pedaleando hacia adelante, aunque uno se caiga, levantarse, volver a subirse e ir hacia adelante, no detenerse. Y por eso estamos, a mi abuelita le habría gustado eso y creo que hay que honrar su memoria. Creo que es la Así que mejor manera, ¿ah? vamos. Mauro, es la Así es. mejor manera, porque por ejemplo las abuelitas que siempre están, que ya te quieren dar una cosa, que te quieren dar otra cosa, que te quieren regalar esto, que ya saben dónde estás, que no saben qué darte, no hay mejor regalo que honrarlos haciendo lo que ellas quisieran que hagas, ¿no? Es igual acá. Sí, tal Así cual. que, a seguir Así que ahí adelante. seguimos. Sí, sí, con fuerza y con ñeque, ahí le damos. Sí, Muy bien, amigo querido. ahora sí, vamos aunque suene feo, aunque sea feo, la parte política es parte de nuestra realidad y de nuestra triste realidad. ¿Qué está pasando, Mauro? ¿Es realmente lo que ya se escucha un golpe de Estado? Podría ser, no sé si tan exagerado sea, o si un golpe institucional, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, yo creo que no podemos hablar de golpe de Estado en Ujú. sentido estricto, Ajá. ¿sí? Pero sí podemos mencionar fuerte y claro que se tomaron por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano que forma parte de una función del Estado y a su vez esa función del Estado parte de la estructura de esta comunidad política llamada Ecuador. ¿Y por qué digo que se tomaron por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque más allá de que la señora Almeida, yo no tenga por qué defenderla, ni pretendo hacerlo tampoco, de hecho considero que ha cometido una serie de equivocaciones, de errores y horrores también al frente del organismo, eso no justifica que un vicio sea subsanado Con con otro. otro, que lo Exacto. duplique o que lo triplique. ¿Sí me Mm. explico? Dos vicios no hacen una virtud, eso hay que tenerlo claro. Y el señor Ulloa se toma por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, aupado por la institucionalidad del Ejecutivo. Y esto hay que decirlo. ¿Por qué? Y voy a detallar algunos elementos. La sesión en la que le remueven del cargo, en la que se genera la remoción de Sofía Almeida, ¿sí? Es una sesión ordinaria que estaba suspendida. Y en todo órgano colegiado, ¿quién es la autoridad que puede reinstalar una sesión que fue suspendida? Quien preside el órgano colegiado. Ok. En este caso, solo ella, como presidenta, podía volver a reinstalar esa sesión que había sido suspendida. O si se tratara de una sesión extraordinaria, puede ser instalada por quien preside el órgano o a pedido de una mayoría específica que por escrito le hayan solicitado que se convoque a una sesión extraordinaria y con un determinado orden del día. Ninguno de estos escenarios se dio. Lo que sucedió es que un día X amaneció cercado, rodeado por un piquete de policías del Consejo de Participación Ciudadana, y una nueva mayoría de este organismo decidió no instalar una sesión ordinaria, que tampoco habrían podido hacerlo en términos jurídicos, sino peor aún, reinstalar una sesión que había sido suspendida por la presidenta Almeida. Y la reinstalan a la fuerza, a la brava, rodeado el consejo con un piquete de policías,
Y ahí viene un segundo elemento, desde lo político y desde lo institucional. ¿Quién dirige la Policía Nacional? El Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno es una cartera de Estado que conduce el presidente de la República. Mucho más con las declaraciones que dio la propia ministra Vela ayer en su comparecencia a la Asamblea. Cuando a ella le consultan que por qué autorizó, o si es que ella autorizó, más bien dicho, que la policía vaya al Consejo de Participación Ciudadana, ella acepta. Y el argumento es el siguiente, que al comandante general de policía le había llamado el consejero Ulloa a decirle que necesitaban resguardo policial porque él consideraba que en los exteriores del Consejo había serios indicios de que se dé un altercado, un enfrentamiento. El comandante, ante ese llamado del consejero Ulloa, le consulta a la ministra Vela si es que autoriza o no que se envíe el piquete de policías. Y ella dice sí. Ante esa noticia que me informa, ese peligro, ante ese peligro inminente, entre comillas, yo dispuse que la policía vaya. Y efectivamente, la policía fue y rodeó el Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo más surrealista en esto, y yo diría risible, porque esto no se lo cree nadie, la ministra dice que ella dispuso y autorizó aquello porque es un pedido que lo podía hacer el consejero Ulloa o que lo puede realizar cualquier ciudadano del país, y que ante cualquier pedido que nosotros realicemos llamando al ECU 911, ella dijo esto, la policía debe acudir al auxilio de cualquier denuncia, de cualquier solicitud de cualquier ciudadano. Entonces, lo primero que uno se pregunta y se interpela es, oye, si a cualquiera de nosotros, de los que están conectados de este momento, que nos están mirando y escuchando, le asaltan este momento, o atentan en contra de nuestra integridad física, de nuestra vida, y llamamos al ECU 911, o llamamos a la Policía Nacional, ¿será que en verdad, en minutos, a la brevedad posible, vamos a tener un piquete de policías rodeando nuestro domicilio, protegiendo nuestra integridad? O pongo un caso más extremo. ¿Será que si cualquier legislador de cualquier bancada llama al comandante general de la policía y le dice, oiga, sabe que la señora Yori, que es presidenta de la Asamblea, no quiere instalar una sesión ordinaria que ella suspendió, y es probable que exista un altercado en las inmediaciones de la Asamblea? Comandante, envíe un resguardo policial de 30, 40 policías, miembros de la fuerza pública. ¿Será que el comandante y la ministra de Gobierno también le va a hacer caso a ese asambleísta X y va a mandar un piquete de integrantes de la fuerza pública a rodear la Asamblea y a aupar que se instale una sesión, a pesar de que esos legisladores no tengan la garantía y el argumento jurídico para así hacerlo, y que se pasen por encima de la presidenta Yori? Oye, yo creo que la respuesta todos la sabemos, no va a pasar. Ni van a venir rápido donde nosotros y nos asaltan, si atentan contra nuestra vida, ni van a rodear la Asamblea si es que llama a cualquier asambleísta que no sea afín al régimen de Lazo. Entonces creo que indudablemente se tomaron a la fuerza. Hoy por hoy hay un presidente, y cierro ahí esta primera intervención, hay un presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no porque la Constitución y la ley le ampare, sino que se tomaron a la brava la presidencia del Consejo, y es evidente las intenciones y las razones por las cuales lo hicieron. Claro, ya nosotros lo habíamos venido mencionando, que es el tema de la Contraloría. Mauro, yo no sé qué piensas tú, ¿no? Pero es claro que el señor Ulloa ha tenido todo el apoyo del gobierno. Es clarísimo, ¿no? Rápidamente saltó el ministro del Trabajo y le dijo, a ver, el señorito ya está aquí en el Ministerio del Trabajo. La Super de Bancos dijo, a ver, él es el presidente. Lo que yo quisiera, no sé si de pronto caer en la especulación, pero ¿quién está siendo el operador para estas mañas? Porque Lazo no lo hace. Lazo sabe qué está pasando. Y estoy seguro que el presidente sabe qué está pasando, pero no lo veo a Lazo reuniéndose con Ulloa. ¿Quién está siendo de operador? ¿Te tienes alguna idea? De pronto podríamos atrevernos a decir algo como eso.
No creo que sea la ministra Vela, ¿no? No sé. Estoy de acuerdo en la primera parte que tú mencionas, ¿no? Yo tampoco creo que el presidente Lasso sea el operador y el articulador político de este tipo de interferencias tan burdas en otro órgano del Estado. Ya sería el colmo, además, ¿no? En vez de preocuparse de lo prioritario, que él mismo esté articulando o tejiendo Ajá, este tipo de así, cosas, exactamente. pues ya, créeme que ahí sí ya se me van a parar más los cabellos de lo que ya, A mí se ya me va a parado. caer. Ya sería eso ya algo, digamos, en serio, absolutamente impensable. Tampoco me atrevo, te soy sincero, a dar nombres y apellidos y decir, este es el individuo o esta es Pero la alguien actriz. hay. Pero es indiscutible Ajá. que esto no cae del cielo. Pues, o Ajá. sea, estamos hablando de una operación política del más alto nivel. Fíjate tú que se han filtrado también audios, videos, entrevistas. No podemos afirmar contundentemente tampoco que sean verdades absolutas, porque habría que realizar una pericia, que esto se determine que efectivamente no está manipulado, adulterado, pero a primera vista parecerían ser pruebas, digamos, sustentadas que demuestran que hay interferencia política de por medio, ¿no? Audios, videos, entrevistas, por ahí también salió ya un ex asesor de la expresidenta Almeida, indicando que él incluso se reunió con consejeros del presidente Lasso, mencionó por ahí a Aparicio Caicedo, al propio Ay, el secretario man es jurídico de asesor. la presidencia, Fabián Pozo. Reitero, no podemos afirmar Claro. contundentemente que esto sea cierto, pero ojalá se aclare este tema. Lo que sí, yo te digo, no queda dudas, es que Hernán Ulloa tiene la anuencia, el respaldo del Ejecutivo. Eso a todas luces no podemos ocultarlo. Tú ya mencionabas lo del ministro de Trabajo, salieron presurosos a entregarle el certificado, a decir, Rapidísimo. usted es el representante, salió igual alguien del Consejo de la Judicatura, y también otro elemento más que sirve, digamos, para ponerle colofón a todo este escenario, es lo que ha ocurrido en la Administración de Justicia. La expresidenta Almeida presentó una medida cautelar ante un juez o jueza de San Borondón. Ella presenta mal la medida cautelar, también hay que decirlo. Ella y Ulloa haciendo un uso abusivo, arbitrario de las garantías jurisdiccionales. Porque si quería presentar una garantía jurisdiccional, tenía que presentarlo acá en Quito, donde se generó el acto administrativo que presuntamente violentó los derechos de ella como presidenta del Consejo. Y yo sí creo que se violó el debido proceso, porque no le dieron chance ni siquiera que se defienda y le removieron del cargo. Pero presenta mal la garantía jurisdiccional y lo hace en San Borondón. Una vez que presenta ya, le dan la razón. Y Hernán Ulloa, en vez de pedir la revocatoria de la medida cautelar otorgada ante la misma jueza, porque eso es lo que procede en derecho, solicita o presenta una medida cautelar conjunta con una acción de protección ante otra jueza, igual en San Borondón. Y en vez de pedirle a la jueza que le había otorgado a la expresidenta Almeida la medida cautelar que la revoque, le pide a esta otra jueza que revoque lo que había dictado otra jueza, cuando eso procesalmente no es viable. Y sin embargo, esa otra jueza le da la razón a Hernán Ulloa. Y aparte le suspenden del cargo de jueza temporalmente a esa administradora, a esa operadora de justicia que le había dado la medida cautelar a la expresidenta Almeida. Y la reemplazan con un juez subrogante. Y ese juez subrogante, ya de forma muy presurosa el día de ayer, aceptó lo que había dispuesto otro juez. Chútica. Es decir, manipulan el derecho, manipulan la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, hacen toda una fanesca, un galimatías. Y yo te digo, creo que aquí la Asamblea Nacional sí debería enjuiciar políticamente, pero a los 7. Sí, de hecho, eso quieren hacer, ¿no? A los 7, porque todos tienen mayor o menor responsabilidad. También la expresidenta Almeida ha incumplido sus tareas constitucionales. Fíjate tú que ya en noviembre del año pasado se tuvo que haber realizado el sorteo de los 2 consejeros que tienen que salir del CNE, porque de los 5 que actúan hay que hacer una renovación parcial.
Y en noviembre del año pasado ya tuvo que haberse realizado ese sorteo. Y hasta ahora no se ha realizado. Ya tendríamos que tener aprobado el reglamento para elegir contralor. Ya tendríamos que tener una comisión ciudadana de selección conformada. El concurso debería estar en marcha. Y hasta ahora ni siquiera tenemos el reglamento. ¿Por qué? Porque también la expresidenta no tuvo la capacidad para conducir adecuadamente el órgano, para llegar a acuerdos con los demás consejeros. Y claro, luego, ante la inacción de ella, porque suspendía sesiones, no las instalaba, no cumplía con su trabajo, porque ya perdió la mayoría, vienen los otros y se toman por asalto el consejo. O sea, creo que claro, ni lo uno ni lo otro. Los 7 deberían irse a la casa, ser censurados y destituidos en la Asamblea Nacional y que asuman los más votados en el orden de prelación en la última elección del 2019, que con esto tampoco no nos aseguramos que el Consejo cambie de rumbo, claro, porque capaz del remedio resulta peor que la enfermedad, pero al menos la Asamblea le daría un buen mensaje a la opinión pública, porque demostrarían los asambleístas que no les importa sacar a unos para poner a otros y tener una mayoría afín, sino que lo que en verdad les interesa es garantizar la transparencia de los concursos públicos de oposición y méritos y tener buenas autoridades en los organismos de control y en los órganos colegiados. Eso es lo que se espera. Saludos para Jenny Zamora, que nos había enviado un super chat, un super sticker. Mauro, y el tema de Ulloa no termina de generar... o sea, termina de generar más dudas cuando la vinculación que tiene con el Lazo es muy fuerte. O sea, ya no hubo que otra. O sea, no podían de pronto disimular un poquito, qué sé yo, poner a otra persona. Ulloa terminó siendo candidato y hay videos que ya se están difundiendo donde pedía que voten por Lazo. Es decir, sí, la señora Almeida hizo mal. Ellos no están haciendo bien, pero encima un conflicto de interés tan grande, eso también va a generar... inconformidad actualmente en el Consejo. Terminan haciendo lo que tanto criticaban. Exactamente. Lo que tanto cuestionaban. Se convirtieron, ¿no? Se convirtieron en lo que tanto criticaron. Y tuvieron en su momento, y lo hemos dicho aquí contigo, con sentido de autocrítica, tuvieron razón en cuestionar determinados organismos, la conformación de los mismos, porque también hubo errores en el pasado. Pero lo que tanto criticaban, hoy lo terminan replicando por el doble o por el triple, y de la forma más burda. Lo que demuestran entonces no es que les molestaba que supuestamente los organismos colegiados estaban cooptados por una sola fuerza política. Era porque no los tenían ellos. Exacto, no es que les molestaba que supuestamente se erosionaba la institucionalidad o la democracia. Lo que hoy están demostrando con este tipo de acciones es que lo que les incomodaba y les fastidiaba era que ellos no eran los que tenían el control de las instituciones y de los órganos públicos en el país. Eso es lo que están demostrando. Y fíjate tú que si tenemos un presidente del Consejo de Participación Ciudadana que fue candidato al legislador, me parece, creo, en las elecciones del año 2017, te pregunto a ti, ¿quién en su sano juicio va a confiar en los concursos públicos de oposición y méritos? ¿Qué profesional honesto, qué académico, qué intelectual, hombre o mujer de este país, con una trayectoria limpia, va a querer, por ejemplo, postular para Contralora o para Contralor General del Estado? Si es evidente que hay opacidad en estos concursos, que hay un oscurantismo pero terrible. Fíjate tú que ya quieren meter por la tranquera, y no sé si lo harían el día de hoy, porque sabía que convocaron a una sesión hoy a las 6 de la tarde del Consejo. Había convocado el señor Ulloa para modificar el reglamento de Contralor. ¿Y sabes qué querían incluir ahí? No sé si lo harían, reitero, no le he dado el seguimiento a profundidad, pero querían incorporar en el reglamento que uno de los aspectos que iba a ser puntuado era una entrevista. Eso no constaba en el reglamento. Una entrevista, es decir, que le hagan ¿qué? Ellos. A los postulantes. Es decir, por fuera de la calificación que recibirían los postulantes para Contralor o Contralora, ¿sí? Por fuera de la calificación que recibirían a su expediente, trayectoria académica, títulos profesionales, experiencia laboral,
y por fuera de la calificación que recibirían al examen, a la evaluación que tienen que rendir los postulantes, querían incorporar un puntaje específico para calificar una entrevista. Y todos sabemos que las entrevistas son subjetivas, claro, son discrecionales, porque esas entrevistas o esas exposiciones orales, como también les denominan, terminan validando que a unos les pongan el máximo puntaje y a otros el mínimo puntaje. Si no, solo recuerda tú cómo ganó la fiscalía, al final de cuentas, la actual fiscal general, porque tuvo una exposición oral ante los consejeros transitorios y a ella le pusieron la máxima calificación en la exposición oral, en esta entrevista, y a los demás postulantes les pusieron un puntaje mínimo. Entonces, eso es muy subjetivo, es muy discrecional, eso genera opacidad en los concursos. Por eso yo he propuesto durante todos estos días que para evitar este tipo de artimañas en los concursos, la Asamblea debería realizar una segunda acción, aparte de enjuiciar políticamente a los 7. Debería ir por un segundo paso, reformar las leyes de cada uno de estos órganos que deben ser elegidos mediante concursos públicos de oposición y méritos por el Consejo de Participación Ciudadana e incorporar en las leyes las reglas del juego, de los concursos. Claro. Es decir, evitar que el Consejo esté expidiendo cada vez y cuando le dé la gana reglamentos para definir cómo se hacen los concursos. Si no, hoy tenemos una mayoría en el Consejo de Participación y aprueban un reglamento. De aquí en 4 años, en 5 años, tienen que hacer otra cosa y se inventan otras cosas en el siguiente reglamento. Y así van cambiando al vaivén de lo que sople el viento y de lo que se muevan las olas. Eso debería estar en la ley. Entonces, si vamos a elegir Contralor, en la ley orgánica de la Contraloría, las reglas del juego para el concurso de Contralor. Si vamos a elegir consejeros al CNE, en el Código de la Democracia, las reglas del juego para elegir consejeros y para elegir jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Si vamos a elegir defensor público o defensor del pueblo, en la ley de la Defensoría Pública o en la ley de la Defensoría del Pueblo. Eso daría seguridad jurídica y garantizaría mayor transparencia en los concursos. Y ahora, Mauro, todo lo que vaya a ocurrir luego de esto, con la designación de Ulloa, ¿va a tener legalidad o no? Eso es lo que estará en discusión seguramente, porque yo me imagino que la ex presidenta Almeida, Sofía Almeida, ¿verdad? Sí, Sofía Almeida, tal vez insista en acudir ante la justicia, más allá de que, reitero, ya todo el andamiaje institucional y la administración de justicia también ya le ha dado respuestas favorables a Hernán Ulloa, incluso aceptando cuestiones que jurídicamente son aberrantes a todas luces, pero tal vez ella acuda, no sé, me imagino yo, o esperar a que avance el juicio político en la Asamblea, porque el día de hoy el CAL calificó la solicitud de juicio político y ahora remitirá a la Comisión de Fiscalización. Ahora veamos cómo se sustancia ahí, porque sabemos que en la Comisión de Fiscalización hay una mayoría afín al presidente Lasso, consecuentemente al nuevo presidente del Consejo, Hernán Ulloa. Pero en la Comisión de Fiscalización ya no se pueden archivar las solicitudes de juicio político, sino que lo que pueden hacer es sugerir el archivo o sugerir el enjuiciamiento político. Y podría pasar que la mayoría de la comisión digan que se sugiere el archivo, pero va al Pleno y el Pleno podría ratificar que ellos van por el enjuiciamiento político, no por el archivo, como sucedió ya con la superintendenta de bancos. Que dicho sea de paso, le traicionó el subconsciente el otro día en una entrevista. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con Fabricio Vela. En vez de decirle señor Vela, le dijo señor Villavicencio, buenos días. Así que así están las cosas también. Me parecía muy gracioso, ¿no? El subconsciente le traicionó a la... Como que digo, yo pensé que estaba con Villavicencio. Fabricio Vela le corrigió enseguida. Vela le dijo, no. Vela, pero no la vela de la ministra, sino otra vela que sí dura, que sí prende. Mauro, y bueno, pasándonos un poquito al tema de la ministra, ¿crees tú que en algún punto determinado la señora tendrá que irse? El presidente dice que no es un problema de la ministra, que esto no se soluciona así, pero creo que también es un tema de responsabilidades y mantener funcionarios que no dan resultados le causan daño.
Mira que ya se revelaron nuevas mediciones y tenemos un presidente que ya tiene el 60% de desaprobación y un vicepresidente que tiene el 70%, hermano, el 70%. ¿Cómo sostienes así tan rápido? Permíteme terminar con esto. Osvaldo Moreno decía el otro día, y me pareció muy gracioso, el sentido de que siempre que he conversado con Osvaldo, Osvaldo me decía, hay que apoyar, porque de todas maneras, si el presidente Lazo se cae, nos caemos todos, ¿verdad? Y yo digo, bueno, sí, es verdad. Pero ya la última vez que hablé con Osvaldo dijo, Lazo ya fue. Es que aunque te lo quiera ayudar, y en buen plan lo digo, de corazón, créeme que no se deja. O sea, es achú, como decimos acá en la costa, achú. En serio que es insistente su afán por dilapidar su capital político, por rifarse el apoyo popular con el que él empezó su gestión de gobierno como resultado de la buena ejecución del plan de vacunación. Lo hemos dicho aquí, contigo lo hemos conversado. Pero el hombre se ha encargado de rifarse el apoyo popular y el capital político que tenía. El tema de la inseguridad minó, por ejemplo, la credibilidad de la ministra de Gobierno. Y hasta el día de hoy no se ven resultados, no hay respuestas. Pero a nivel político también se ha minado la credibilidad de la ministra de Gobierno. Lo que sucedió ayer en la Asamblea, yo puse un tuit que, palabras más, palabras menos, decía a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, la propia ministra acaba de reconocer que sí, que ella autorizó que cerquen el Consejo de Participación Ciudadana, con lo cual ratifica una grosera interferencia del Ejecutivo en otro órgano. Oye, basta eso para un juicio político. Entonces, yo creo que más temprano que tarde le presentarán una solicitud de juicio político. Por supuesto, tampoco será fácil porque para censurar y destituir a una ministra de Estado, el 131 de la Constitución exige 92 votos. Distinto con lo que pasa con los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que solo se necesita mayoría absoluta, son 70 votos. Pero para un ministro se necesitan 92 votos. Complicado, pero yo me imagino, yo presumo que más temprano que tarde le van a presentar una solicitud de juicio político. Pero si el presidente Lazo insiste en mantenerla, también te demuestra otra cosa. Y que no soy el primero que lo voy a decir, incluso ya otros medios de comunicación lo han dicho. Y cito textualmente, van a decir, es que el Mauro como no le quiere al presidente Lazo, por eso va a decir lo que voy a señalar. La Posta dijo, y lo dijo el propio Anderson Boscan, que este es un gobierno que está liderado por la democracia popular y por el expresidente Osvaldo Hurtado. Lo dijo abiertamente. Entonces, yo tengo la misma teoría, ¿sí? La misma hipótesis de que le sostiene igual a la ministra Vela, porque obviamente pues ahí hay una serie de actores que fueron coidearios del doctor Hurtado desde la década de los 80, 90, que fueron parte del gobierno de Maguad, que fueron compañeros con el presidente Lazo en su momento, cuando la democracia popular o democracia cristiana gobernó este país, y eso hace que le sostengan. Entonces yo creo que este es un gobierno de la democracia popular 4.0, es un cauce de la democracia cristiana. Y si tú analizas los actores que conforman este gobierno, muchos provienen de la democracia popular, muchos. O sea, el tema de Cordes está ahí, que es el think tank, el tanque de pensamiento, y también, por supuesto, la Fundación Ecuador Libre del propio presidente Lazo. Entonces, es una especie de mix, Ecuador Libre y Cordes, ahí gobernando este momento el Ecuador. ¡Qué vainas, mi querido amigo Mauro! Bueno, así es esto. Gracias por siempre ayudarnos a entender muchas cosas que sinceramente no entendemos. Gracias por siempre permitirnos conversar contigo y seguir haciéndolo. Tus palabras, Mauro, para despedirnos. No, agradecerte a ti, estimado Nelson, y simplemente terminar con una reflexión final. El problema de la institucionalidad en el país no se va a terminar ni aunque sigamos cambiando los diseños institucionales, ni aunque sigamos reformando leyes, ni aunque sigamos reformando la Constitución. Ciertamente se pueden corregir algunas cuestiones, cambiando varios de los aspectos que acabo de mencionar, pero no es la solución definitiva. ¿Sabes por qué? Porque mientras no cambiemos la cultura política, la ética pública y las prácticas de los actores,
Mira, ni aunque tengamos otra constitución, ni aunque se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, ni aunque regrese la designación de autoridades a la Asamblea como sucedía en el pasado con el viejo Congreso, hagamos lo que hagamos, si sigue existiendo ese afán, esa seducción, esa ambición, les baila los ojos a los políticos que tienen el poder en ese momento, les bailan los ojos, les brillan los ojos por apoderarse de los órganos de control, por apoderarse de los órganos colegiados. Si eso no cambia, mira, ni aunque reformemos leyes, constituciones o cambiemos los diseños normativos de nuestro país, la práctica política, la ética pública es la que debe imperar y debe lograr que tengamos concursos transparentes, que elijamos a los mejores hombres y mujeres para que dirijan las instituciones del Estado. Bueno, simplemente pedirles al final, igual que nos sigan en nuestras redes sociales, en mis cuentas oficiales como @MauroAndino en Twitter, como Mauro Cabezón Andino en Instagram, también en TikTok, y estoy ahí poquito a poquito intentando aprender ahí. Y también en mi página Andino Espinosa, y en nuestras cuentas también de Desalineados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, para generar una comunidad más grande y poder intercambiar criterios. Abrazo enorme, querido Nelson, y para todos quienes nos han escuchado. Gracias, Mauro. Nos estamos viendo. Chau, chau. Ahí estuvo, mis queridos amigos, Mauro Andino, como todas las semanas, ayudándonos a entender, dándonos estas clases, básicamente, de constitución, de institucionalidad, cosas que Pilluelín, sinceramente. Mis queridos amigos, nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias a todos por haber participado conmigo. Y pues nada, invitarlos a que si estás viendo el noticiero en diferido, nos colabores con el botón gracias. Hay un botón que se llama gracias y lo puedes utilizar. Si quieres tu marca, si quieres fotos...